Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están conectados con nosotros por estos medios tan importantes que pueden llegar a muchas personas. Quiero en este día compartir un pensamiento que sentí hoy en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes, y es con respecto a David. David había pecado contra Dios porque había hecho un censo en el pueblo en el cual no debía ser, y aún pese al consejo de su liderazgo, él lo hizo. Sin embargo, cuando Dios envió profeta a David, un profeta llamado Gad, Dios envía tres condiciones en las que él debía escoger de las que Dios podía hacer con David. Dice: escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tu adversario, o 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Dios envió a decirle a David: escoge o 3 años de hambre, o escoge ser perseguido y derrotado por 3 meses por los enemigos, o escoge que venga mi mano sobre la nación, mi mano poderosa, eso es peste que vendrá sobre el pueblo. Sin embargo, cuando David analizó estas 3 propuestas delante de Dios, David dijo algo muy importante. Entonces David dijo acá: esto es grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. O sea, David tomó una elección sabia. David pensó en que la mano de Dios sobre él sería mejor que la mano de los hombres. Imagínese usted que David se hubiese puesto en la mano de los hombres y hubiese aceptado esta opción. ¿Hubiese tenido el hombre misericordia con David? ¿Hubiesen aquello que David había derrotado muchas veces, haber podido tener misericordia con David, derrotando a David por 3 meses? David supo escoger, porque si él se ponía en la mano de los hombres, es posible que su vida, su ministerio, su legado, su reinado llegara hasta ese momento. Sin embargo, como él tomó la mano de Dios y prefirió que fuera Dios que lo juzgara, él lo hizo con un propósito, porque él conocía, él sabía que Dios tiene grandes misericordias. Y esto es algo que tú y yo debemos entender. Es mejor estar en la mano de Dios que en la mano de los hombres. Miren, en mi experiencia, en mi comenzar en el Evangelio, yo tuve situaciones en mi vida difíciles en el que había sido adicto a droga, era adicto a lo que es la cocaína y el crack. Y cuando yo me convertí, aunque tengo la gracia de Dios en la que tuve un hombre de Dios como pastor, en la que me instruyó, me encaminó, creyó en mí, aun cuando yo no creía en mí. Déjeme decirle que aún aparte de mi pastor, hubieron personas también en las que cuando yo tenía dificultades y no había podido vencer lo que es la tentación de volver a la droga, tuve varias caídas en el Evangelio, pero lo que me ayudó es que cuando en esa caída no estaba muy cerca de mi pastor, porque estábamos a una distancia, ¿verdad? Estábamos a una cierta distancia, tenía personas cercanas que me podía acercar a ellos, y por medio de la restauración a ellos, entonces yo, ¿verdad?, cuando me tocaba enfrentar a mi pastor, iba y le decía todo lo que
me había pasado y sin ningún problema. Siempre vi en ese aspecto la mano de Dios, su misericordia. Por la misericordia que ellos aplicaron en mí, es que yo hoy estoy en el Evangelio. Tanto mi pastor como puedo mencionar el nombre de la hermana Hilda López en Inver, como también el pastor Daniel Polanco, que me ayudó mucho en ese proceso de recaída, juntamente con mi pastor. O sea, fueron personas que estuvieron ahí con misericordia para ayudarme. Pero la verdad es que son muy pocas la gente en la que uno puede contar alrededor para que actúen con misericordia con nosotros cuando nosotros nos deslizamos, pecamos y caemos en situaciones que son vergonzosas para nosotros. Entonces, esto lo aprendió David, pero David lo aprendió porque él entendía el principio de Dios, de que Dios es misericordioso. El mismo Jesucristo le dijo a los fariseos lo siguiente: ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, había una necesidad de que los pecadores necesitaban que Jesucristo se acercara y los acercara al reino. Sin embargo, ellos criticaban y Jesucristo dijo ir y aprender. O sea, ¿qué Jesucristo le estaba diciendo? Ustedes no han aprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque los fariseos eran muy buenos en los sacrificios, pero muy malos en la misericordia. Y si en este tiempo nosotros como cristianos entonces somos como los fariseos, buenos para los sacrificios, pero malos para la misericordia, entonces estaremos en la misma actitud que no hemos aprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y aprender. Pero en el mismo Mateo volvemos a ver a Jesús entonces diciéndole lo mismo a los fariseos en el capítulo 12, diciéndole a los fariseos lo siguiente: si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, dejarías de condenar a los inocentes. O sea, allí también Jesús le está hablando, le está diciendo: ustedes no saben lo que significa. Si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando usted no conoce la misericordia, usted empieza a juzgar de la gente, empieza a hablar mal de la gente y empieza a criticar a la gente sin conocer el trasfondo del problema de la gente. Mire, por experiencia, yo he visto casos en los que involucra parejas, en la que vemos en la que hoy de la pareja alguien que se ha visto como víctima, pero cuando llego a la profundidad del problema que hay en la persona, en realidad quien es la supuesta víctima no era víctima, sino que la víctima es la que todo el mundo consideraba que era una víctima. Pero así se queda la percepción de la gente. ¿Por qué? Porque la gente solo ve lo superficial e inmediatamente está dispuesto para hablar, para criticar. Entonces, apliquemos este principio que aprendió David. Y mire lo siguiente, porque David, en Primera de Crónicas, capítulo 21, si usted puede leer, cuando David, ¿verdad? Dios le indicó al profeta Gad, le dijo: ve donde David, cuando había matado en un día 70,000 israelitas, ¿verdad? Por la peste, por las manos, por la espada de Jehová. Y cuando el ángel de Jehová se disponía nuevamente a pasar la espada por Israel, entonces Dios envió a David para que David fuera hacia un hombre llamado Ornán,
Jebuseo, el cual allí compró un terreno, ¿verdad?, que pertenecía a este hombre, y este hombre vio al rey y le dijo: toma lo que tú quieras, todo esto es tuyo si tú quieres. Y él dijo: no haré nada para el Señor que no me cueste nada. Por lo tanto, compró el campo, hizo un altar, hizo un sacrificio. Ahora, ¿cuándo el sacrificio se hizo efectivo en la vida de David? Cuando él entendió primero la misericordia. Si tú no entiendes la misericordia, entonces nuestros sacrificios son en vano. Si no entendemos el poder de la misericordia de Dios, todo lo que hagamos, los prolongados ayunos, los llamados retiros, o muchas cosas que podamos hacer, supuestamente sacrificando a Dios, en realidad lo hemos hecho en vano. Y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando tú entiendes la misericordia, entonces tus sacrificios serán aceptables delante de la presencia de Dios. De hecho, David, cuando hizo el sacrificio en este lugar, en ese mismo lugar donde hizo el sacrificio para que Dios detuviera la mortandad, allí tuvo Dios misericordia y allí se construyó el templo que luego Salomón construyó para Dios. En el mismo lugar donde Dios tuvo misericordia para que el pueblo de Israel no siguiera cayendo por la espada del ángel de Jehová. Así que te invito a que practiques la misericordia, el amor sobre todas las cosas. Déjame decirte que si tú no eres capaz de levantar a aquel que ha caído, tampoco tienes la autoridad para luego tratar de condenarle por lo que ha hecho y por el pecado que cayó. Si no practicas la misericordia, entonces no has aprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Así que Dios te bendiga mucho y te esperamos en un nuevo corte que vamos a tener para la edificación de todos ustedes. Te habla tu hermano y amigo Darwin Humberto García.